Déjame llevarte de regreso a una época en la que la televisión mexicana apenas comenzaba a encontrar su voz. Una época en la que un solo hombre se encontraba en el centro de todo, moldeando no solo la pantalla, sino también los corazones de una nación. Era elegante, sereno y carismático, un ícono de su tiempo, un hombre conocido por su voz aterciopelada y por hacer las preguntas que nadie más se atrevía a formular. Pero detrás de las cámaras, Paco Malgesto era alguien completamente distinto, un hombre lleno de contradicciones, un pionero del periodismo televisivo y una figura cuya vida privada se convirtió en uno de los dramas más comentados de su época. Hoy vamos a mirar más allá de los smoking, las luces del escenario y la imagen pública cuidadosamente construida, para explorar una historia de amor, traición, desamor y poder. Este es un viaje hacia un lado de Paco que pocos llegaron a conocer, donde la fama chocó con la furia, y el romance se enredó en el escándalo. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es el retrato de un hombre atrapado entre el brillo y la ruina. Si estás listo para descubrir la verdad detrás de la leyenda, no olvides darle like al video y suscribirte para más relatos que revelan el corazón detrás de los titulares. Paco Malgesto fue un hombre cuyo encanto y talento iluminaron el mundo del espectáculo en México, pero cuya vida personal fue una tormenta de contradicciones y desengaños, especialmente durante su turbulento matrimonio con la querida cantante y actriz Flor Silvestre. Esta relación, lejos del cuento de hadas que muchos pudieron imaginar, estuvo marcada por el dolor y una complejidad que pocos fuera de su círculo íntimo lograron comprender. Es una historia que revela no solo el brillo de la fama, sino las luchas profundamente humanas que se escondían bajo la superficie. En 1953, Flor Silvestre contrajo matrimonio con Paco Rubiales, mejor conocido por el público como Paco Malgesto, una figura con un carisma innegable y una presencia destacada en el mundo del espectáculo. A pesar de su popularidad, Paco cargaba con una reputación poco halagadora en lo que respectaba a sus relaciones con las mujeres. Pero Flor, profundamente enamorada y llena de esperanza, eligió ver solo lo mejor en él. Se entregó por completo a su matrimonio y a la crianza de sus dos hijos, Marcela y Francisco, creyendo en la posibilidad de una familia feliz a pesar de los rumores que siempre parecían rodear el nombre de Paco. Sin embargo, esos rumores no tardaron en hacerse más fuertes, arrojando una sombra sobre su vida en común. Comenzaron a circular versiones de que Paco había sido infiel, y lo más impactante fue que la mujer implicada no era otra que la propia hermana de Flor y su amiga más cercana, Prieta Linda. La historia que se difundió fue una traición tan cruda y dolorosa que rompió la frágil confianza entre esposo y esposa, y desgarró también el vínculo entre las hermanas. Si aquella aventura realmente ocurrió o no, sigue siendo un misterio. Prieta insistió después en entrevistas que los rumores no eran más que un malentendido, explicando que solo ayudaba a cuidar a los niños durante las giras de Flor y que la frecuente presencia de Paco en la casa provocó las sospechas. Aún así, el daño ya estaba hecho. Los cimientos del matrimonio se habían agrietado y la relación entre Flor y Paco comenzó a desmoronarse. Para 1958, Flor estaba agotada, no solo por las supuestas infidelidades, sino también por el control cada vez más asfixiante que Paco ejercía sobre su carrera y su vida personal. Fue entonces cuando tomó la difícil y valiente decisión de solicitar el divorcio. No se trató de una separación silenciosa. Los medios siguieron cada detalle con avidez, exponiendo aspectos dolorosos de su vida privada. Flor, que brillaba en pantalla con películas como Ánimas Trujano, se vio imposibilitada en varias ocasiones de asistir a las audiencias judiciales debido a lesiones que, según afirmó, fueron causadas por Paco.
Esta revelación sacó a la luz la dura realidad de la violencia doméstica, proyectando una sombra aún más oscura sobre la figura de Paco y explicando, en parte, el colapso de su matrimonio. A pesar de esto, la batalla legal que se desató fue despiadada. Cuando se discutió la custodia de los hijos, el fallo del juez favoreció a Paco, dejando a Flor devastada y privada de ver a Marcela y Francisco durante años. Fue un golpe desgarrador, agravado por rumores de que Paco había acusado a Flor de infidelidad. Acusaciones que pudieron haber influido en la decisión del tribunal, aunque ninguna de las partes las confirmó públicamente. Para Flor, este período fue una pesadilla. Lo describió como muy desagradable y difícil, una etapa marcada por la separación dolorosa y el escrutinio constante de la prensa. Frente a estas adversidades, Flor luchó por mantener el vínculo con sus hijos a través de encuentros secretos. Este capítulo difícil habría quebrado a cualquiera, pero fue durante este tiempo cuando conoció a Antonio Aguilar. Él se convirtió no solo en su compañero, sino en su mayor apoyo y fortaleza. Su historia de amor se volvería legendaria, pero aún más importante fue que Antonio asumió el papel de padre, acogiendo a Marcela y Francisco como propios. Tras 2 décadas de separación, Flor finalmente se reunió con sus hijos, y la adopción de ellos por parte de Antonio garantizó que nunca se sintieran menos amados o menos parte de la familia que los hijos biológicos del cantante. Sabes, cuando pensamos en Paco Malgesto, es fácil quedarse solo con el escándalo y el tormentoso matrimonio con Flor Silvestre, pero esa es solo una parte de la historia. Paco fue un hombre de muchas capas, carismático, talentoso e inmensamente influyente en la cultura pop mexicana. Para comprenderlo realmente, es necesario ir más allá de los titulares y ver el panorama completo, los altos, los bajos y todo lo que hay entre medio. Francisco Rubiales Calvo, a quien el mundo conoció como Paco Malgesto, nació en 1914 en la Ciudad de México. Desde el principio, la vida no fue fácil para él. Perder a ambos padres cuando apenas tenía 9 años podría haber destrozado a cualquiera, pero Paco siguió adelante con una determinación silenciosa, trabajando en lo que podía, como mesero, mientras continuaba sus estudios. Sus primeros años le enseñaron resiliencia y un fuerte sentido de sí mismo, pero también lo confrontaron con las exigencias duras de la masculinidad, especialmente durante un episodio en su infancia en una plaza de toros con su tío. Aquella escena lo marcó, el ideal estoico que su tío predicaba, solo para revelar más tarde un lado tierno y emotivo durante la despedida de un torero famoso. Fue una contradicción que dejó huella y encendió en Paco una pasión de por vida por la tauromaquia. Paco comenzó su carrera en el periodismo, encontrando su camino en la revista Multitudes, donde adoptó por primera vez el nombre de Paco Malgesto, inspirado en un aficionado gitano a los toros. Ese nombre llegaría a representar la excelencia y el éxito en el entretenimiento mexicano, y no pasó mucho tiempo antes de que su voz cautivadora y su carisma lo convirtieran en favorito tanto en la radio como en la televisión. Sus inicios frente al micrófono no fueron perfectos. Hay una historia famosa en la que, llamado inesperadamente a narrar una corrida de toros, balbuceó nerviosamente durante la transmisión, describiendo al toro con torpeza, lo que llevó a su jefe a apodarlo en broma, Don Barbaridades. Pero ese comienzo titubeante no lo detuvo. Con el tiempo, Paco perfeccionó su estilo, no como un experto técnico en las suertes del toreo, sino como alguien capaz de capturar el espectáculo, los colores y el drama con calidez e ingenio. El público lo adoraba porque no sermoneaba ni confundía. Al contrario, explicaba todo de una manera lúdica y accesible. Su talento lo llevó a trabajar junto a reconocidos locutores como Pepe Alameda y Carlos Albert, creando momentos inolvidables al aire. Mientras que Alameda era visto como la voz académica, Paco era la voz del pueblo.
el que conectaba profundamente con la audiencia. Sus transmisiones captaron la atención de nada menos que Manolete, el legendario torero, quien quedó tan impresionado que invitó a Paco a España para narrar sus corridas. Paco no era ajeno a los momentos icónicos. Una historia memorable lo sitúa presenciando a Manolete mantenerse firme ante una embestida, simplemente porque moverse habría significado perder aquello que lo definía, y Paco estuvo allí para contar esa historia, con toda la gravedad que merecía. A lo largo de su carrera, Paco se codeó con los grandes desde los estudios de Churubusco, que luego se transformarían en el elegante Café Colón, hasta compartir momentos con María Félix, un verdadero ícono del cine mexicano. Su voz no solo narraba corridas, encendía pasiones y creaba vínculos con un deporte profundamente arraigado en la cultura popular. Incluso tenía una frase característica para abrir sus transmisiones. Pero escuchen cómo hablan inglés estos andaluces, una guiñada encantadora a las personalidades coloridas que traía a la vida frente al micrófono. A finales de los años 50, Paco hizo una transición fluida a la televisión, convirtiéndose en un rostro familiar en programas de variedades musicales como Estudio de Pedro Vargas. Compartiendo escenario con otro gran locutor, León Michel, el carisma y la calidez de Paco brillaban, consolidando su lugar en la época dorada del entretenimiento mexicano. Y es que la influencia de Paco Malgesto en la televisión va mucho más allá de su presencia carismática. Fue realmente un pionero en acercar a las celebridades al público. Su programa, Visitando a las Estrellas, fue innovador. Imagínate esto. Paco, acompañado de un equipo completo de cámaras y técnicos, entrando literalmente en las casas de las mayores estrellas de México. Era íntimo, personal, y para muchos televidentes, una forma completamente nueva de conectar con sus artistas favoritos. No era solo una entrevista, era como recibir a un invitado de lujo en la sala de tu casa. Un momento particularmente inolvidable ocurrió en 1966, cuando Paco entrevistó a la increíble Elena Poniatowska. Su conversación tocó el tema de la sexualidad, algo increíblemente audaz para la época. Tan audaz, de hecho, que causó tal controversia que atrajo la atención de las autoridades gubernamentales. La conversación fue vista como un desafío al statu quo, lo que llevó al presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, a tomar medidas drásticas, prohibiendo que se repitiera algo similar en el futuro. Esto demuestra cómo Paco no temía traspasar límites, aunque eso significara incomodar a algunos. Su trabajo no se limitaba a entrevistas con famosos. Paco también condujo Operación Convivencia, un programa dedicado a promover la armonía social a través de la cultura y la educación. Reflejaba su compromiso más profundo con la sociedad, más allá del espectáculo. Su habilidad como entrevistador no se trataba solo de chismes de celebridades. Era un comunicador excepcional que creaba vínculos genuinos con sus invitados y con la audiencia. Una de las entrevistas más destacadas, aún recordada hoy, fue con El Santo, el legendario luchador mexicano cuya fama trascendió el deporte para convertirse en un mito de la cultura pop. La capacidad de Paco para conectar con figuras como El Santo hacía que sus programas se sintieran auténticos, sólidos y culturalmente significativos. Más allá de Visitando a las Estrellas y Operación Convivencia, el legado televisivo de Paco incluye La Cámara Escondida, un programa lleno de humor ligero y sorpresas, canto, baile, alegría festiva. Estos programas mostraban el encanto versátil de Paco y su profundo amor por conectar con la gente. Y no se pueden olvidar sus apariciones en Estudio de Pedro Vargas, Rostros y Gestos y Adivina mi oficio, todos reflejo de su pasión y entrega al mundo del entretenimiento. Es fácil entender por qué Paco Malgesto es recordado como una leyenda de la televisión, pero lo que a menudo se pasa por alto es el hombre detrás del micrófono, su inteligencia, su determinación y su profundo entendimiento del negocio del espectáculo.
No fue solo suerte. Se ganó su lugar con esfuerzo incansable y talento genuino. Dicho eso, la vida personal de Paco estuvo lejos de ser sencilla. Detrás de los trajes elegantes, la voz segura y la presencia imponente en televisión, vivía una existencia llena de contradicciones y complejidades emocionales. Su primer matrimonio fue con Guillermina Peñalosa, una mujer de talento y belleza extraordinarios, cuya elegancia había brillado en escenarios y pantallas durante la época de oro del cine mexicano. Guillermina no era solo actriz, era una bailarina profesional, una mujer de gran disciplina y arte, cuya presencia aportaba gracia y un poder sutil a cada interpretación que ofrecía. Cuando ella y Paco se conocieron, ambos eran estrellas en ascenso, orbitando los mismos círculos artísticos, dos personas apasionadas unidas por la ambición compartida y una profunda admiración mutua. Su conexión, al menos en los primeros tiempos, se alimentó del amor común por el escenario y el micrófono, por el embrujo del espectáculo y el ritmo embriagador del mundo del entretenimiento. Se casaron en un momento en que ambas carreras estaban despegando, y aunque mantuvieron muchos detalles de su relación fuera del ojo público, se sabe que trajeron una hija al mundo, Cristina Rubiales. Cristina crecería rodeada de los ecos vibrantes de las vidas creativas de sus padres. Y ya sea por herencia o por inspiración, o quizás un poco de ambas, eventualmente encontraría su propio camino en la industria del entretenimiento. Pero el éxito de Cristina no fue una mera extensión de la fama de sus padres. Ella forjó su propio nombre como actriz y más adelante como una respetada directora de doblaje, contribuyendo al mundo del cine y la televisión tras bambalinas, con precisión silenciosa e integridad artística. Eso por sí solo dice mucho del tipo de hogar que Guillermina y Paco construyeron para ella, incluso si su matrimonio no perduró. Tal vez nunca sepamos con certeza las razones por las que su unión llegó a su fin, pero el silencio que la rodea es, en sí mismo, una especie de historia. Dos artistas cuya relación ardió intensamente, pero por poco tiempo, que tomaron caminos separados antes de que la amargura pudiera echar raíces frente al ojo público. Aún así, el legado de esa unión permanece, no solo en el trabajo de Cristina, sino en la influencia sutil de dos espíritus creativos que dejaron huella en el paisaje cultural de México, cada uno a su manera. Por supuesto, la relación que realmente capturó al público, y generó bastante controversia, fue el matrimonio de Paco con Flor Silvestre, la querida cantante y actriz de rancheras. Su divorcio fue más que un dolor privado. Fue un espectáculo mediático que reveló un lado mucho más oscuro de Paco. Tras 5 años de matrimonio con la adorada Flor Silvestre, su relación atravesó una etapa especialmente turbulenta. Circulaban rumores sobre una supuesta traición por parte de Paco, y no con cualquiera, sino con la propia hermana de Flor y su amiga más cercana, la Prieta Jiménez. Ahora bien, la misma Prieta siempre ha negado estas acusaciones, insistiendo en que todo fue solo un rumor, algo malinterpretado o exagerado. En una ocasión dijo, «Dios, por eso nunca quise», una forma sincera de decir que jamás quiso problemas por eso. Y lo cierto es que fue la primera vez que habló públicamente del tema, lo que hace preguntarse qué fue lo que realmente ocurrió a puertas cerradas. ¿Fue Paco verdaderamente infiel? La verdad permanece enredada entre susurros y versiones contradictorias. Lo que sí sabemos es que esta crisis sacudió profundamente a la familia y marcó un punto de quiebre en el ya complicado matrimonio de Paco y Flor. Empezaron a circular reportes sobre un temperamento volátil, y los rumores de violencia doméstica añadieron una capa sombría a la historia. La lucha de Flor por la custodia de sus hijos, Marcela y Francisco, terminó en una desgarradora derrota cuando el juez falló a favor de Paco, impidiéndole verlos durante años. Es un recordatorio de que, incluso quienes más brillan en público, a veces cargan con los pesos más pesados en privado.
Algunos afirmaban que Paco acusó a Flor de infidelidad para fortalecer su caso, aunque la familia nunca confirmó esto públicamente. La tensión escaló dramáticamente cuando Flor se enamoró de Antonio Aguilar y decidió dejar a Paco. El intento desesperado de Paco por evitar su partida, presentándose en el aeropuerto con un arma, añadió aún más notoriedad a esta saga. Y aún así, Flor encontró maneras discretas de mantenerse cerca de sus hijos, demostrando una fuerza admirable en medio del caos. Mientras tanto, Paco inició una relación con Estela de Alba, con quien tuvo una hija, Blanca Rubiales. Entre todos sus hijos, Blanca se distinguió de sus medios hermanos al elegir una vida alejada del reflector. Mientras que Marcela y Cristina siguieron caminos dentro del medio artístico, Blanca decidió mantenerse fuera del ojo público, abrazando una existencia más tranquila, en agudo contraste con la fama de su familia y las presiones que conllevaba. Luego está el capítulo que la actriz Jacqueline Ander reveló en una emotiva entrevista. Una mirada íntima a una relación que duró alrededor de un año, pero que dejó una huella imborrable. Jacqueline habló abiertamente sobre lo profundamente que Paco la amó durante el tiempo que estuvieron juntos. Incluso compartió un momento impactante en el que estuvo a punto de proponerle matrimonio, un paso audaz que reflejaba la intensidad de su conexión. Pero entonces, Paco soltó una bomba. Le confesó que ya estaba comprometido con otra mujer, alguien ajena al mundo de la televisión, una política y persona reservada. Fue una revelación que claramente hirió a Jacqueline, pero que también mostró una faceta de Paco que muchos desconocían. Este era un hombre cuyo corazón era capaz de un amor profundo y sincero, y sin embargo, que parecía perpetuamente incapaz de encontrar una felicidad duradera. Lo que resalta de su historia es cuán humano era Paco Malgesto. A pesar de su presencia imponente en pantalla, lidiaba con las mismas complejidades, los mismos anhelos de amor y estabilidad que muchos experimentan. Sus relaciones, llenas de pasión y dolor, revelan a un hombre atrapado entre las demandas de la fama y la búsqueda de realización personal. Fue un caluroso día de verano en la Ciudad de México, 22 de junio de 1978, cuando el mundo del espectáculo perdió a una de sus estrellas más brillantes. Paco Malgesto, el querido comediante y pionero de la televisión mexicana, sufrió un infarto fulminante a los apenas 64 años de edad. Verás, la salud de Paco ya era frágil. Había sido sometido a una cirugía de riñón, y el día anterior había sufrido un primer infarto. El equipo médico luchó con todo por salvarlo, pero a las 12:10 de la mañana, la prensa y el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmaron lo que nadie quería escuchar. Paco había fallecido. Fue un momento que se sintió como el fin de una era. Para millones de personas, Paco no era solo un conductor de televisión o un comediante. Era parte de su vida cotidiana, una presencia cálida y carismática que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión mexicana. Y en sus últimos momentos, la única persona que estuvo a su lado fue su hija, Marcela Rubiales. Imagina el peso de esa tristeza. Marcela, sola con su padre mientras él se desvanecía, mientras el mundo a su alrededor quedaba sumido en el asombro y la incredulidad. Cuando pensamos en su partida, es imposible no sentir la profundidad de su impacto, no solo en la industria, sino en las personas que lo amaban. Más de 2,000 personas se reunieron para rendirle homenaje en su funeral, en el Panteón Francés de la Piedad, testimonio del profundo cariño y respeto que despertaba Paco. Marcela, quien con frecuencia reflexiona sobre el legado de su padre, aún honra su memoria cada año. Habla de él con la ternura de una hija y el orgullo de alguien que fue testigo directo de su profesionalismo, su caballerosidad y la imponente presencia que proyectaba en televisión. Le decían Mr. Televisión, y no era exageración. Paco Malgesto, cuyo verdadero nombre era Francisco Rubiales Calvo,
Fue uno de los verdaderos pioneros de la televisión mexicana, dando forma no solo a la época dorada del cine, sino también a la manera misma en que se contaban historias en la pantalla chica. Su estilo innovador, su carisma natural como conductor y productor, lo convirtieron en un nombre familiar. Incluso hoy, décadas después, su influencia sigue resonando en la cultura popular. ¿Sabes? A veces cuando pienso en Paco, solo quiero alzar una copa en su honor, para celebrar al hombre que fue más que una estrella. Fue un pionero, un mentor y, sobre todo, un narrador que supo conectar con la gente de una manera que trascendía la pantalla. Su legado no está solo en los programas que creó o en las risas que inspiró. Está en la forma en que tocó corazones y ayudó a definir una era del entretenimiento mexicano que aún resuena hasta nuestros días. Y esa es la historia, trágica, enredada y todavía resonando en los pasillos de la historia del espectáculo en México. Paco Malgesto fue un hombre de talento y carisma, pero también de profundas contradicciones. ¿Tú qué piensas? ¿Fue simplemente un hombre desafortunado en el amor, o sus decisiones sellaron su destino? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, o te hizo ver las cosas desde una nueva perspectiva, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia detrás de la fama.